tienes que proteger a quien denuncia actos de corrupción en el Estado. Hoy en día están indefensos, tú lo has visto a cada rato, en el Pentagonito se roban la gasolina y todo lo demás, ¿y qué pasa? El que denunció tiene que salir del Perú. El incentivo es nulo para el que Entonces, por ejemplo, también tengo un proyecto de ley que está ahí, los proyectos de ley de la naturaleza me los han empujado abajo para que mueran, ¿no? Para que duerman el sueño eterno. Yo como presidente voy a hacer que eso sean leyes de inmediato. ¿Qué tal? Continuamos con nuestro ciclo Perú 2026 porque la idea, la propuesta es, oye, pongamos las cartas sobre la mesa, conozcamos las intenciones de quienes quieren llegar a la primera magistratura del país. De repente estamos muy temprano, pero precisamente de eso se trata, porque en esos momentos los políticos de repente hablan con la guardia un poco más baja, con un poco de menos cálculo, y podemos irnos acercando a, digamos, lo que está dentro de la mente de ese político. Porque claramente, como venimos repitiéndolo, no estamos hablando de política en el Perú, estamos hablando probablemente de escándalos, estamos hablando de las miserias de la clase política en muchos casos, pero no estamos hablando de políticas públicas y de lo que el país necesita. Así que esta es nuestra humilde propuesta al respecto y le vamos a dar la bienvenida a Carlos Anderson, congresista de la República, economista. Él ha tenido pasos por entidades internacionales, ha sido presidente de ese plan, llegó al Congreso de la República por Podemos, renunció por Podemos y ahora es, muchos dirían, una voz probablemente casi solitaria en la jungla caótica y en muchos casos condenable, lamentablemente, en la que se ha convertido el Congreso. Carlos es afiliado a Perú Moderno, él llegó al partido que supuestamente iba a, todo indicaba, a promover la candidatura de Carlos Añaños. Añaños se retiró, Carlos Anderson se ha quedado en el partido. Así estamos, Carlos. Exactamente, ¿qué tal? ¿No? Qué gusto. Así estamos, gracias por estar con nosotros. Y claro, la pregunta es, tú incluso antes cuando Añaños estaba decías, oye, yo también estoy, sí. hay que competir internamente y la candidatura no está predeterminada. Exacto, ¿no? O sea, yo creo profundamente en partidos modernos, ¿no? Los partidos modernos tienen liderazgos competitivos, ¿no? O sea, a partir justamente del debate interno es que surgen, digamos, posiciones que después deben ser acompañadas por los militantes, ¿no? Entonces tú tienes una propuesta que tiene un sustento, ¿no? Eso me parece fundamental. Ahora, evidentemente cuando efectivamente mi tocayo Añaños me invita, ¿no? Y le dije, mira, yo tengo una serie de ideas, fuerza, yo tengo una trayectoria y hace muchísimos años que he entendido que no basta con opinar, que no basta con dirigir una entidad del Estado, que no basta con ser un catedrático, lanzar ideas, que no basta ni siquiera con ser congresista. O sea, en realidad, si tú quieres que tus ideas, que tu visión de país, ¿no? se lleve a cabo, vas a tener que estar en el Ejecutivo. Ellos son los que tienen los presupuestos, los mecanismos. Entonces, por eso es que yo quiero llegar a la presidencia de la República, ¿no? Para poner en práctica esta visión que tengo del Perú. ¿Cómo va a ser el proceso en Perú Moderno? Mira, todavía no está definido, ¿no? Yo espero, justamente mañana tengo una reunión en ese sentido, porque necesito un poco de claridad también, ¿no? Yo imagino que va a ser una combinación entre delegados y divisiones, digamos, del comité político, etcétera, ¿no? Añaños dejó, si bien no lo dijo con esas palabras, dejó un poquito la impresión de que, claro, que el partido se manejaba un poco como una chacra, ¿no? Que este empresario, ¿no? Conocido por ser el creador de Frazadas Tigre, no cedió, ¿no? ante poder, digamos, tener una fórmula de filtros de candidaturas lo suficientemente satisfactoria. Sí. ¿Tú has visto eso? Mira, yo he insistido en el tema de los filtros. O sea, lo que pasa es que, a diferencia de mi tocayo, yo no salté a la conclusión de que ya no iba a haber ningún filtro. O sea, yo he preferido persistir en el proceso, y estoy en eso, ¿no? Asegurándome de que efectivamente al final no tengamos una lista donde haya gente pues que tiene pues antecedentes de pegalón o de delincuente o cosas por el estilo, porque si tú quieres darle una propuesta diferente al país, tienes que empezar por eso, porque como lo he dicho varias veces, ¿no? La mayor disrupción que puede haber en el Perú es ser honesto. O sea, hoy en día así es, yo lo he visto clarísimo. Si tú vas, digamos, con una visión diferente de que vas a una posición de poder para beneficiarte, ya perdió el país.
¿no? De entrada. Entonces tenemos que asegurarnos de que la gente no llegue pues con esas malas intenciones, esas malas artes o esos malos antecedentes. Hablabas de ideas fuerzas. Y Sí. tienes que reducir tus ideas fuerzas en lo que, digamos, ok, Anderson llega a ser candidato y tienes que encapsular tus propuestas. Me acabas de dar una, Sí. ¿no? La disrupción, la honestidad como disrupción. Sí. Pero evidentemente el Perú tiene unas demandas y unas necesidades muy grandes. Claro. ¿Cómo resumirías esas ideas? Mira, muy fácilmente, fíjate. Y voy a hacer un paralelismo, ¿ya? Que quizás de repente sorprenda algo, ¿no? Pero así como Alberto Fujimori, cuando llegó al poder, de alguna forma entendió, le hicieron entender, ¿no? Que si no enfrentaba así de manera directa, decidida, el tema del terrorismo y el tema de la hiperinflación, ¿no? No había posibilidad de tener país. Bueno, yo hago la misma lectura hoy en día. Si no enfrentamos de manera así radical, así directa, así, ¿no? El tema de la criminalidad, uno, y el tema de la corrupción generalizada, entonces no tenemos posibilidad. Esos dos temas tienen que ser tratados de entrada, pero con toda la voluntad y todo el poder, ¿no? Que uno pueda. Y hay formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de hacerlo muy claras. Lo que pasa es que aquí nos damos 50 vueltas. Por ejemplo, si tú quieres combatir la criminalidad, lo primero que tienes que hacer es poner a la policía en igualdad de condiciones pues, con los criminales. Eso implica, por ejemplo, poner en marcha el Plan Mariano Santos, ¿no? Que significa 1.300 millones de dólares. Que está ¿no? ahí, está hace algunos años, y es Sí, interesante, es un pero plan de modernización. Es un super plan, ¿no? Importante. Claro, tú dices, pero 1.300 millones de dólares, oye, nos hemos gastado 3.500 millones de dólares en Petroperú para nada, ¿no es cierto? Nos estamos gastando 3.500 millones de dólares en 24 aviones, ¿no? Y no podemos gastar 1.300 millones de dólares para poder darle a la policía, digamos, todos los recursos, de manera que le podamos después exigirles, ¿no? También todo lo demás, que es, oye, no puedes tener una policía corrupta y tenemos que reformar todo el sistema de justicia, clarísimo, ¿no? Desde policía, fiscales, jueces, porque todo está corrupto, todo está mal ahí. Y luego para el tema de la corrupción, nosotros necesitamos pues enfrentarla, pero enfrentarla con inteligencia, con tecnología, pero sobre todo dando el ejemplo. O sea, tú no puedes tener pues, políticos que hablan de corrupción y tienen un montón de denuncias, juicios y cosas por el estilo, para comenzar, ¿no es cierto? Y luego hay que atacar la raíz del problema. Mira, por ejemplo, en el Perú, supuestamente la Contraloría, que debería atacar la corrupción, lo que hace es ser un veedor de la corrupción, ¿no? Y nos dice que todos los años alrededor del 10% de lo que se invierte en tema de inversión pública se va en corrupción, ¿no? O sea, no dice todo eso, significa 25.000, 30.000 millones de soles al año. Y yo pregunto, a ver, ¿y qué pasa con las empresas, por ejemplo, con el caso de Caliwarma, ¿no? Esta Inca, no sé qué cosa, Sí. ¿no? Frigo Inca. Frigo Inca, ¿no es cierto? Lo único que va a pasar es que matan el RUC y se acabó. Pero la pregunta es, oye, ¿y quiénes son los que estuvieron detrás de Frigo Inca, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos, que es una propuesta de ley mía, ¿no? Un registro nacional de proveedores, un registro nacional de beneficiarios finales, perdón, así se llama. Es decir, el beneficiario final son los accionistas. ¿Ya? De manera que en este caso, por ejemplo, Claro, hay sabríamos, empresas que son, claro, hay una familia que tiene 20 20 empresas, empresas, las dan de exacto. baja y siguen sencillamente en un presupuesto que es, hablando de presupuesto de 2.000 millones de soles. Sí. ¿Quién le va a dar a sus hijos una conserva de cerdo en el Perú? Pues te digo, O sea, pues, es una cosa ya, de- pero entonces, ¿a dónde voy yo? Fíjate, ¿ah? Entonces yo digo, si tú tienes el registro nacional de beneficiarios finales y sucede esto, te no castigas al RUC no importa. Simplemente todos los que son los beneficiarios finales, muerte civil, mi estimado, no pueden volver A contratar con el a Estado. contratar con el Estado y se acabó. Mira, empiezas a actuar de esa forma, uno. Luego, tienes que proteger a quien denuncia actos de corrupción en el Estado. Hoy en día están indefensos. Tú lo has visto a cada rato. En el Pentagonito se roba la gasolina y todo lo demás. ¿Y qué pasa? El que denunció tiene que salir del Perú. El Tiene que salir- incentivo es Claro, nulo para el que Entonces, denuncia la por corrupción. ejemplo, también tengo un proyecto de ley que está ahí. O sea, los proyectos de ley de la naturaleza me los han empujado abajo para que mueran, ¿no? Para que duerman el sueño eterno. Y yo como presidente voy a hacer que eso sean leyes de inmediato, ¿no? Allí, por ejemplo, lo que estamos diciendo es hay que proteger a quien denuncia, ¿ya? Eso se llama el Whistleblower Sí. Act, ¿no? Es la sí. ley del que Del silba- soplón, digamos, en el buen sentido. Bueno, del soplón en el buen Sí, sentido sí, para sí. proteger, digamos, los Sí. intereses del país. Y hay que darle protección económica y protección legal, ¿me entiendes? Porque no puede ser, como te digo, que se roban la plata los militares allí en el Pentagonito, ¿no es cierto? Y el que denunció sale del país porque si no lo matan, ¿no? Cuando lo que tendríamos que decir es más bien, no solamente te protejo, sino que además también te premio.
Si se demuestra, pues caramba, que tenías toda la razón, etcétera, ¿no? Entonces son medidas de esa naturaleza, ¿no?, las que empezarían a cambiar. Y otro es también que tiene que haber una sanción moral clarísima frente a la corrupción. O sea, yo te digo una cosa, funcionario público, militar, digamos, que tiene gradación y que está metido en ese tipo de cosas, mira, degradación pública. Tenemos que empezar a hacer, ¿no?, lo contrario de lo que hacemos hoy en día, porque aquí en el Perú tú tienes gente que ha sido, pues, evidentemente le ha hecho un daño tremendo por la corrupción y después aparecen en las páginas sociales, los aceptamos como si nada. No podemos hacer eso y tenemos también que cambiar la cultura y eso implica desde niños. O sea, la historia de la corrupción en el Perú tiene que ser una materia de estudio. ¿Cómo hacer esto con el Estado que tenemos? Hay muchos que dicen ahora que el Estado está un 40%, porque hablamos mucho de todo esto, pero yo no escucho a los políticos en general decir, oye, tienes un Estado que se ha quintuplicado en los últimos 20 años. La Sociedad Nacional de Industrias acaba de presentar un estudio, claro. O sea, la planilla se ha multiplicado, la cantidad de burócratas se ha multiplicado, totalmente. Y tenemos las órdenes de servicio, y tenemos las chicas OnlyFans, y tenemos a las novias, totalmente. Y tenemos al compadre, y tenemos al ahijado. Claro. Oye, esto se ha salido de madre, claro. Y es algo que la clase política no parece preocuparle mucho, no, porque claro, así sigo controlando los puestos de trabajo, porque en eso se ha convertido la política en parte, en una agencia de puestos de trabajo. No podría estar más de acuerdo contigo, de hecho yo lo vengo denunciando de hace un buen rato, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del Congreso, lo tengo ahí de frente, utilizo el Congreso simplemente como un ejemplo de lo que es todo el Estado, porque sucede exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo ingresé al Congreso en 2021, el presupuesto era 641 millones de soles. Ahora es 1.412. Casi 1.500, porque vas a ver que van a ver. Nuestra carta anterior. Claro, entonces tú dices, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está la necesidad? ¿Cómo así se ha multiplicado por 3? ¿Y cómo así han subido el número de empleados? Yo te digo, siempre digo, a ver, ¿cuándo me los traen a todos y me los ponen en la Plaza Bolívar y pasamos lista? Vas a ver que hay un montón de fantasmas, un montón. Sabes que hay más de 100 personas que trabajan supuestamente en comunicaciones del Congreso. No, debería ser un... Más de 100, ¿no? Más que claro, cualquier medio actual. Entonces ahí la pregunta es, bueno, pero ¿y quién está haciendo lo que ha hecho, por ejemplo, Elon Musk en Estados Unidos? Lo que está haciendo, que tiene, por supuesto, todos los problemas ideológicos que a mí tampoco no me gustan para nada, pero la idea de que tenemos que... estatal. La idea de que tenemos que empezar a mirar línea por línea en qué se gasta, a ver, ahora que andan buscando comisiones especiales en el Congreso para verlo, cómo se gasta la plata de los gringos, de la ONG, yo digo, ¿por qué no hacemos una comisión especial para ver cómo nos gastamos la plata nosotros en el Congreso, uno, y también hacer lo mismo a nivel de todo el Estado peruano? Te vas a dar cuenta allí de que hay desperdicio, porque efectivamente... Y ahora con tecnología lo puedes hacer. Pero en un ratito. Antes no sabíamos ni cuántos burócratas había. No, te contratas a un par de chicos como los que tenemos aquí, no, pero expertos ahí, sus computadores, y te salen todas las cosas extrañas que suceden en el Estado. Entonces, tenemos que tener esa cultura de decir, mira, somos un país que recauda muy poco, pero lo que recaudamos tenemos que ponerlo a buen uso. No puede ser que sigamos simplemente inflando el Estado, ¿no? Tener gasto de esa naturaleza y no haya mejorado en nada los servicios públicos. Antes de seguir con las propuestas que están muy interesantes, un paréntesis ahí. ¿Es cierto que en el Congreso quien administra este desastre es Acuña y Fujimori? Porque lo que se dice es que ellos manejan en buena medida... Acuña, Fujimori y Perú Libre. Ajá. No te olvides, por ejemplo, que Valdemar Cerrón tiene 54 personas a su 54 personas. Su entourage, como dicen. Tú dices, por favor, ¿no? Ajá. O sea, por allí, alguna señal de meritocracia. Cero. La meritocracia no existe, es al contrario. Los economistas le llamamos selección adversa. Es decir, preguntamos, ¿qué no sabes? Ok, tú eres entonces el encargado. ¿Me entiendes? Atrae a los peores, no atrae a los mejores. Y efectivamente también, cuando existen muchos recursos, y en el Perú existen muchos recursos, ¿ah? En el Perú no es que falten los recursos. No, por supuesto. Lo que pasa es que sobran los ladrones, sobran los sinvergüenzas y falta, digamos, la capacidad de los ciudadanos y la actitud de los ciudadanos para decir, oye, espérate un momentito, no puedes seguir tú desperdiciando los recursos de esta forma. Mira, yo he señalado, por ejemplo, 2 temas que me parecen fundamentales, salud y educación. En educación, por ejemplo, tú dices, bueno, qué maravilla que hayan estos colegios especiales, ¿no es cierto? Los colegios de alto rendimiento, etcétera. Seguramente mis números no son precisos, ¿ya? Pero más o menos están por ahí. Si no me equivoco, todo el programa para hacer 35 colegios de estos fantásticos, los COAR, ¿no? Es 4.300 millones de soles. Divídelo más o menos de ser en 65 millones de dólares por colegio. ¿Ok?
Y tú vas a uno de estos colegios, son fantásticos, una mole de cemento, piscina, espectacular. ¿A cuánto sirve todo eso? 114.000 estudiantes. Yo diría, oye, si todo estuviera bien, aplauso, fantástico. Pero ¿cuál es la realidad del Perú? 62% de los colegios donde están los niños, nuestros niños, 3 millones de estudiantes, estudian sin agua, sin electricidad, olvídate de internet, ¿no? Entonces, dime si esa es una forma racional de utilizar, ¿no? De súper beneficios, ¿no? Aquí, a 114.000 y el resto te importa un pepino. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Pues, lógico. Si un colegio significa 65 millones de dólares de inversión y según la Contraloría el 10% se va en coimas, ahí hay 6 millones y medio de dólares, qué rico, ¿no? Pero cuando tú tienes que refaccionar, ponerle agua a los colegios, ahí es muy chiquito, pues, entonces ahí no hay. Lo mismo el tema de la salud, ¿ya? Y me parece importante que pongamos esto sobre el tema. Nosotros en el Perú tenemos un ministerio de la enfermedad, no tenemos un ministerio realmente de la prevención, ¿no es cierto? O sea, y gastamos de la forma más estúpida que te puedas imaginar. Construimos edificios, ¿no? Hospitales, nos gastamos un montón de plata, no tenemos los especialistas, no tenemos los enfermeros, las enfermeras, no tenemos los gerentes especializados, etc. Resultado, $1.000 millones, $1.000 millones, en hospitales paralizados. Yo he estado en Tacna, el hospital, se han gastado 350 y tantos millones de soles en armar ese edificio, que tú sabes qué cosa, está así inclinado, lo tienen que tirar. Pura corrupción, ¿me entiendes? Pero ¿qué te dicen los expertos? Yo esto lo sé, que si tú inviertes, ¿ya?, en crear una primera línea de defensa, postas básicas de última generación, ya que tengan internet, que tú puedas hacer telesalud, que tengan un especialista de especialista y lo distribuyes de manera, mirando a la población. El famoso primer nivel de atención, claro, que es lo que en muchos casos... Con eso tú solucionas el 80% de los problemas en el Perú. Pero todos los congresistas quieren poner su hospital, no, pues, todos no, de alta complejidad, muchos congresistas. Justamente estoy diciendo exactamente lo contrario. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Un gobierno... Bajo mi presidencia, te aseguro que volteamos totalmente el criterio, ¿no? Yo haría, porque te digo, 1.000, escúchame, 1.000 postas básicas de última generación, más o menos cuesta 500.000 cada una, ¿no? Son 500 millones de dólares que te puedes gastar ahí tú, ¿ok? Con eso solucionas realmente el problema del acceso. Cuando Keiko Fujimori comenzó a ser candidata en su larga carrera como candidata, le reclamaban y le decían, oye, tú no has hecho leyes prácticamente. ¿Qué leyes ha hecho Carlos Anderson? De las cuales se siente orgulloso y que así me puedas decir al canto, al toque. Okay. La primera de ellas es la ley para que se le pague a las pymes, ¿ya? A los 30 días. Y si no se le paga a las pymes a los 30 días, entonces... tiene que haber pago de intereses. Resulta que en el Perú... El Estado, nos referimos. No, me refiero a las empresas privadas. Empresas privadas. Y el Estado también. Pero por supuesto, okay. Porque hoy en día en el Perú lo que tenemos es que las pequeñas financian a las grandes, con abuso de todo tipo, ¿no es cierto? Esa ley me costó alma, corazón y vida porque hubo todo tipo de oposición. Mira, y yo puedo darte... Tengo 12 leyes aprobadas, ¿okay? Tengo como 24 en comisiones, hay 4 leyes que están para el Pleno. Pero si hay una ley que yo puedo terminar de empujar, ¿ya?, que puede transformar al país, es la ley REMA, ¿ya? Es la ley para crear la industria de manufactura, maquila y almacenaje, ¿no?, que permitiría que ahora que tenemos Chancay, ¿no?, que las empresas se establezcan de manera temporal y que las pymes no sean solamente pues, observadoras del proceso de globalización, sino que participen directamente proveyéndoles servicios. Esto no cambia, fíjate, a diferencia de la ley de zonas económicas especiales, que por ejemplo le da 0%, digamos, de renta, impuesto a la renta. Mi proyecto de ley no mueve una letra del Código Tributario. Lo que hace es reajustar realmente la provisión de servicios para que a la tengas realidad. este entorno. Efectivamente, ¿no? Entonces, esa ley ya tiene una votación en el Pleno, está a puertas de la segunda votación, desafortunadamente por el tema, digamos, de tema político, porque dicen, bueno, ¿cómo Anderson le vamos a dar eso? Ya, es por no darle el caramelo al claro, autor. Exacto. Mira, a mí que no me pongan como autor, la cosa es que se haga, porque fíjate, si nosotros aprovechamos esa inversión que nunca fue pensada por el Estado peruano, que es Chancay, porque el puerto de Chancay, hay que entenderlo bien, responde a los intereses y a la lógica estratégica de China.
y le sirve a China. Tal y como está, le sirve a China. No importa si no hay vías de acceso, no le importa, ¿ok? Nosotros podemos aprovechar todo eso y podemos con las zonas económicas especiales realmente traer las empresas, etcétera. Pero si solamente hacemos eso y no aprobamos mi proyecto de ley REMA, entonces... Ese ecosistema para la exacto, de acuerdo. no se va a dar. Acabo de hablar con Salardi, el ministro de Economía, y él señala, a diferencia de Arista, a diferencia de su predecesor, él sí está de acuerdo con tener 0% de impuesto a la renta para los que entren. Porque tú nos estás hablando muy bien de este entorno, pero claro, tienes que jalar primero a los grandazos. Claro. ¿Tú estás de acuerdo en que, o sea, y tienes la experiencia de ese plan? Me imagino que ahí nos puedes decir, oye, sí funciona tener este tipo de zonas con cero impuesto a la renta. Arista decía, oye, ya tienes suficiente incentivo, no es necesario. Mira, yo ahí te digo una cosa, yo creo que 5% hubiera sido perfecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque para comenzar, hay zonas económicas especiales y zonas económicas especiales. Nosotros tenemos algo que ofrecer, que es nuestra ubicación geográfica. ¿Okay? Eso no lo tiene todo el resto. O sea, si tú estás en eso Guyana, de por sí ya es un incentivo. Eso de por sí, claro. Segundo, yo sí tengo la experiencia directa de haber asesorado a empresas internacionales en operaciones de inversión extranjera directa. Y enseño además también en un programa de la Universidad de Londres, enseño justamente globalización e inversión extranjera directa. Y te aseguro que lo que más le importa a las empresas internacionales, más que el impuesto, ¿no? Es que, por ejemplo, la justicia no sea un hueco negro. El sistema de justicia, ese es uno de los grandes impedimentos para la inversión extranjera directa, porque aquí tú no sabes lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces, ¿era necesario hacerlo cero? Yo creo que no. Pero bueno, dentro de todo, digamos, que esté bien, que esté allí es un buen precedente. ¿Sabes por qué? Porque me va a permitir a mí argumentar una cosa diferente, que es cuando vemos el mundo pyme, y para mí es importante que nosotros como país entendamos, ¿no?, que somos un país de pymes. O sea, el gran proveedor de empleo son las pymes, pero el problema es que tenemos pymes que miran al mercado interno, pymes que no tienen capital de riesgo, pymes que no tienen tecnología, y tenemos que cambiar toda esa ecuación. Que miran al mercado interno, pero con un Donald Trump que te está acercando, digamos, la geopolítica comercial y la ha puesto de cabeza prácticamente en un mes. Sí, y uno dice, en principio, ok, pero tienes a China, pero igual agroexportación es 40% Estados Unidos. Por eso... ¿Cómo el Perú debería navegar? Inteligentemente, inteligentemente, aprovechando justamente que la respuesta geopolítica de los Estados Unidos a la influencia china, que ha venido pues aquí sin ningún problema. Acuérdate que América Latina jamás, Perú menos, jamás desarrolló una política de decir, bueno, ¿cómo vamos a tratar con China? No, simplemente que venga, que compre, que hagan lo que quieran. Y te almuerzan como en chifa. Y nos han almorzado como chifa. O sea, esa es la verdad, ¿no? No ha habido transferencia de tecnología ni nada por el estilo. Bueno, pero ha venido, ¿no? Está aquí, de acuerdo. La respuesta geopolítica de los Estados Unidos, del establishment norteamericano, ha sido nearshoring, ¿no? Es decir, buscar que se generen alrededor, cercanos a los Estados Unidos, ¿no?, cadenas de suministro, ¿ok? Y para eso hay una serie de incentivos. El BID del año pasado, en julio, creo, publicó este estudio que te dice que si las empresas y los países de América Latina aprovechan el nearshoring tal como está estructurado, eso implicaría un aumento de $78 mil millones de dólares, ¿no?, de impulso a la exportación. Entonces, por ejemplo, eso motivó mi proyecto de ley REMA, ¿no? Porque claro, en el caso del Perú, el impulso, según el BID, es de 1.400 millones de dólares de manera permanente en el tiempo. Pero si nosotros hacemos el proyecto de ley REMA, el impulso puede ser como el de China, el de México, que es 2.3% del PBI, ¿no? Eso significaría, en el caso de nosotros, 5.400 millones de dólares de exportaciones adicionales, de impulso. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de cosas, y por eso que lo de las zonas económicas especiales funciona, sí que tenemos también REMA. Y nosotros tenemos que involucrarnos en esas cadenas de valor, y tenemos también que abrir las puertas y empezar a aprender motores que hoy en día están apagados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mira, yo acabo de estar en Barcelona, invitado para la quinta cumbre mundial de la industria audiovisual, ¿no? En parte porque yo presenté un proyecto de ley justamente para que se cree la industria audiovisual. Tú no vas a creerlo, pero, por ejemplo, ahorita en los premios Goya, ¿no?, ha ganado una película animada, ¿no?, que se llama Mariposas Negras. Bueno, uno de los autores de la película, de los que han participado de todo, es un grupo peruano, ¿no?, de Tunche Films. Pero la película, aunque ha sido hecho básicamente por ellos, aparece como película panameña. ¿Ya? Imagínate. Claro. Bueno, Paddington, dice Paddington en Perú, en realidad es Paddington en Colombia, porque estuvieron unos cuantos días acá y el resto en Colombia. Transformer en el Cusco, fue 8 días, creo, 10 días aquí en el Perú, 40 días en Colombia. Entonces, ¿pero y por qué?
Ah, porque los colombianos han hecho lo que ha hecho República Dominicana, Panamá, España y etcétera. Es decir, un régimen que atrae la industria audiovisual, ¿no? Porque les permite, pues, por ejemplo, importar, traer, no sé, internar de manera temporal equipos y cosas por el estilo, no como aquí, pues que de inmediato le ponen impuestos, vienes con tu cámara y dices, no, paga impuestos y cosas por el estilo, y les devuelven. Entonces, yo puse un proyecto de ley de esa naturaleza, desafortunadamente después ahí le pegaron el proyecto de ley de Adriana Tudela, que tiene otra visión totalmente, ¿no? Y a eso le llaman la ley Tudela, pero si tú ves el artículo 18 de esa ley, ¿no? Ese es justamente, el artículo 18 es todo mi proyecto de ley. Bien interesante el contraste que haces con Adriana, porque eso te iba a preguntar. Carlos Anderson, y siempre los políticos responden, eso ya no funciona. Yo creo que sí funciona, por más que el mensaje que tú le proyectes a la gente sea distinto. Carlos Anderson es de derecha, de izquierda, de centro. ¿Qué te consideras? Mira, yo me considero yo soy un liberal, en el sentido más estricto de la palabra. O sea, en términos, digamos, sociales, yo creo y respeto, ¿no?, las elecciones de cada quien. ¿Okay? No cargas con el peso conserva que tienen muchos para nada, de derecha ahora. Para nada, ni me persigno, yo llevo mi religiosidad internamente, etcétera. Y en términos, digamos, económicos, creo en la libertad. ¿Pero eres de los que te parece que a los caviares se les pasó la mano? Mira, los caviares, o sea, para comenzar, por ejemplo, yo no utilizo el término, no utilizo porque creo que se ha satanizado, nos hemos ido al otro lado, que en el Perú hay gente que ha vivido, digamos, del Estado, de todos estos arreglos, el amiguismo, por supuesto que sí, ¿no? O sea, y eso es algo lo que tenemos que combatir a través de la meritocracia. Tenemos que tener un servicio civil verdaderamente meritocrático, inteligente, ¿no es cierto? Donde no sirva pues que te apellides tanto, que tu amigo sea tanto, que fuiste a la misma universidad, clubes de Tobis, ¿no? O sea, no, un verdadero servicio civil. Entonces yo no tengo el odio, ¿me entiendes?, a la burocracia. Yo creo que tenemos que mejorar infinitamente la calidad de nuestra democracia, achicarla. Aparte ¿cómo no tener Estado, un país con 70% entre pobres y vulnerables? Por decir, el mercado no te va a equilibrar eso. Por supuesto. Las regulaciones porque la verdad es que, por algo también, claro, ¿no? pero por supuesto, nosotros no somos un país de clases medias, eso ha sido siempre un chiste, somos un país de clase en el medio. Exacto. ¿Okay? Tenemos gente definidamente pobre, definidamente rica, y en el resto gente que no quiere ser pobre y que quiere ser rica, pero que está ahí, ¿no es cierto? Entonces necesitas tú un Estado moderno, inteligente. Entonces yo no tengo ese odio anticaviar, ni tampoco, yo creo, por ejemplo, las ONGs deben existir. Mira, nosotros como país no deberíamos necesitar a ninguna ONG. Pero por algo existían las ONGs, porque son precisamente, cubren los vacíos que el Estado efectivamente, ¿no? Y en todo caso, los llamados, digamos, a ver cómo se gasta y todo lo demás, son los que dan la plata. Yo por eso le pregunto a Alejandro Muñat, ¿tú pagas impuestos en los Estados Unidos? Porque si no pagan impuestos en los Estados Unidos, que se preocupen ellos, claro. ¿Me entiendes? Eso para comenzar, ¿no? Pero más bien, a nosotros lo que debería preocuparnos es, ¿y cómo gastamos nosotros nuestra plata? Sí. Ahí sí no dicen nada. Por ejemplo, los partidos políticos, ¿qué tal frescura? Tienen por un lado, ¿no?, plata del Estado, ¿no es cierto? Y además también pueden ahora levantar plata del sector privado. En los Estados Unidos, como tú sabes, tú no puedes tener los dos. Si tú optas por financiación pública, no puedes levantar plata de privados. Si tú abandonas el financiamiento público, entonces sí puedes hacerlo. Pero no puedes tener ambos. Reglas claras. Aquí no, aquí ha sido diseñado justamente para y hemos visto la forma como se gasta esa plata, digamos, por los partidos, ¿no? Dos más. A ver, cuando seas candidato, por supuesto te van a decir, ¿y este señor que habla tanto que entró con Podemos? Tú has respondido antes, y me has respondido de manera un tanto pragmática. Pero ¿cómo evalúas eso? ¿Fue un error entrar con Podemos? Lo que pasa es que, a ver, si yo hubiera entrado con Fujimori o con Acuña, con todo, me diría, ¿fue un error o no? El ticket era caro en cualquier circunstancia. En cualquiera, porque el sistema es así. O sea, yo, como buen liberal, siempre he dicho, a ver, ¿por qué más bien no es posible que alguien, ¿no?, con 10.000 firmas pueda ser candidato independiente? Yo hubiera buscado mi candidatura de esa manera, pero en el Perú no existe eso, no existe. Tenías que ir con algún partido, ¿no? Entonces, yo por eso, antes de Podemos, acepté una invitación, por ejemplo, de este partido donde está Renzo Reyar, que me llamó un día antes y me dice, tengo esto, tengo un lugar, me gustaría que participes, y yo he demostrado que tengo voluntad de servicio público, ¿no? Yo no tengo ambición porque me paguen, eso, o sea, me es indiferente. Yo tengo tenido, gracias a Dios, una vida profesional
digamos, exitosa, que me ha dado más de lo que alguna vez imaginé, ¿no es cierto? Tengo mis hijas todas muy bien cuidadas y todo lo demás, entonces a mí la plata no me interesa. A mí lo que me interesa es poder servir al país, ¿no? Y creo profundamente que lo puedo hacer también desde la política. Y por eso es que cuando yo ingresé, mira, poca gente no lo sabe, pero la verdad es que yo los conocí, por ejemplo, a los de Podemos, el día que me entregaron las credenciales, básicamente. Y mi participación fue bien clara. Yo armo el plan de gobierno, lo entregué en PDF, ¿ok? Y es un plan de gobierno que tú lo puedes leer ahora y todavía tiene 163 políticas clarísimas que podrían haber ayudado a que Perú no estuviera pues, perdiendo el tiempo ni las oportunidades como lo estamos haciendo hoy en día. Entonces, había que pagar un precio de entrada. Es el pecado original de todos, es mi pecado original. Pero de ahí en adelante, a mí nadie me puede decir, tú eres un tránsfuga. ¿A dónde me transfugué? Sigue siendo no agrupado. Después de unos meses, porque fueron unos meses nada más, cuando me quedó claro que estos señores estaban yéndose por el lado de Castillo y cosas por el estilo, yo pedí explicaciones. No me las dieron. Y como no me las dieron, yo renuncié. Y de ahí me quedaba. Y me vinieron, fíjate, de todos los partidos. Carlos, te ofrecemos esto, tú vas a ser presidente, esto que el otro. Y yo preferí el camino más duro, que es el de ir solo y tratar de tener mi labor legislativa, ¿no? Convenciendo. Te noto muy seguro con el camino que vas a tomar. Me imagino que tu opción no son en principio las de las alianzas, ¿no? Y claro, tú acabas de explicar tu recorrido profesional, has estado además en CEPLAN, tienes conocimiento del sector público, ahora congresista, has sido comentarista económico en la radio durante las mañanas, entonces tienes algo... Trabajé en la BBC de Londres cuando era muy joven. Tienes por el lado de comunicación, sí. Pero vas a estar en una carrera con, no sé, 30, 40 candidatos. ¿Cómo Carlos Anderson, y esta es la última pregunta, cómo pretendes llegar a la gente y salir de esta, ni siquiera es medianía, de esta enanez de candidatos que tenemos ahora? ¿Cómo pretendes dar el salto? Me vas a decir viajando, etcétera, pero siempre hay algo más, ¿no? No. Mira, así como me rehusé, ¿no?, a tomar el camino fácil de irme a otra bancada, cambiarme de camiseta, ¿no? O sea, yo dije, no, yo me voy por el camino de la honestidad, ¿okay?, de lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo representar, ¿no? Lo mismo voy a hacer aquí en este tema, en la campaña política. Yo soy quien soy, ¿me entiendes? Tengo una trayectoria, tengo una serie de ideas, quiero convencer, quiero ganarme a la gente, no, por el lado de la emoción, porque yo tengo una vida que contar. Yo no soy producto del privilegio. Yo nací en los barrios altos, ¿no? Soy hijo de padres que se divorciaron muy temprano. Mi padre murió cuando yo era todavía no tenía ni 13 años, ¿no? Empecé a trabajar a los 14 años. Yo he hecho carteras en el Mercado Central, en Paruro, ¿no?, en una fábrica. Mis estudios los pagué todos yo en la Universidad del Pacífico. O sea, ellos me conocen, mis colegas, ¿no?, que era el único estudiante que trabajaba y estudiaba. He sido profesor de inglés desde los 18 años, ¿no? Entonces, yo soy producto del esfuerzo, no de una cuna dorada ni nada por el estilo. Y mi realidad es la realidad de millones de peruanos. Entonces, yo lo que quiero es que la vida no sea tan dura, porque yo, por ejemplo, en ese camino perdí mi juventud, ¿no? O sea, a mí me decían ratón de biblioteca, lo que tú quieras, no me fui de chelas, no me fui de cosas por el estilo, no las hago ahora tampoco, ¿no? Pero me hubiera gustado tener una vida... Pero los chicos tienen derecho, por supuesto, pero por supuesto, me hubiera encantado, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo tanto joven, cuando veo que hay 1,5 millones de ninis y que nosotros hemos normalizado eso, y que a la sociedad le importa un pepino, que 1,5 millones de jóvenes vayan a ser caldo de cultivo para la criminalidad, cuando lo que tendríamos que hacer es un plan nacional para rescatar y darles oportunidades a esos jóvenes. Entonces digo, no, yo tengo una misión. Entonces, eso es lo que yo quiero darle al país, ¿no? Transparencia, ¿ya? Honestidad, ideas que no son ideas pues así, yo no me voy a meter en los pleitos, no estoy dispuesto a hacer
payasadas como otra gente. Si me ponen a bailar salsa, eso sí, porque yo soy buen bailarín, ¿no? En barrios altos son salseros, imagínate. así que Y estudié en La Victoria, lado. yo soy labartino, ¿me entiendes? O sea, calle tienes. Yo tengo calle, lo que pasa es que, claro, hablo inglés, me crié con y te apellidas Anderson, ¿no? Y me apellido Anderson, pero la cara me defiende. La cara me defiende. Bien, Carlos Anderson, precandidato presidencial de Perú Moderno, qué duda cabe. Gracias por estar con nosotros. Seguramente a lo largo de este año vamos a conversar varias veces porque la idea es tener varias rondas. Así que gracias a ustedes por seguirnos y continúen con Caretas Perú en 2026. Seguimos en esta exploración democrática que esperamos al final rinda frutos. Muchas gracias.